¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a clase. Vamos a entender hoy el concepto de límites, un concepto bastante importante para el entendimiento del cálculo. Para eso vamos a utilizar un ejemplo bastante sencillo que nos va a facilitar nuestra comprensión. Miremos entonces, tenemos aquí 4 circunferencias iguales. Entonces, vamos a realizar dentro de estas circunferencias, vamos a dibujar un polígono. Este polígono tiene 4 lados. Entonces, vamos a decir que L es el número de lados del polígono. Entonces, en este caso L, ¿cuánto valdría? Sería 4. Listo. Vamos a dibujar por acá otro polígono y le vamos a aumentar el número de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a decir que para este caso L es igual a 7. L igual 7. Listo. Dibujemos por acá un polígono aumentándole los lados. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 lados. Entonces este polígono va a tener 11 lados. Bueno, amigos, ¿qué podemos observar entonces en nuestra sucesión de polígonos? Aquí se puede ver que a medida que el número de lados de este polígono va en aumento, las áreas del polígono y de la circunferencia se van pareciendo cada vez más. ¿Qué pasaría entonces si dibujáramos un polígono con una cantidad de lados bastante grande? Que nos quedara algo así. Vamos a decir que cada uno de estos que yo estoy haciendo, cada una de estas líneas es un lado. Listo. Este polígono que está aquí tiene una cantidad muy grande de lados. Vamos a decir que L es, démosle un valor. Vamos a decir que N es K. Donde K es una cantidad grande, una cantidad bastante grande de lados. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir entonces, a medida que el número de lados aumenta, el polígono se va pareciendo más a la circunferencia, pero por muchos lados que le aumentemos, él jamás se va a salir de allí. Es decir, este polígono jamás se va a salir de la circunferencia. Por eso, entonces podemos decir que la circunferencia es el límite del polígono. La circunferencia es el límite, es decir, es la que no le permite crecer más. El polígono puede crecer tanto, o su área puede crecer tanto, que va a ser casi que igual al área del círculo. Se podría considerar igual. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el área del círculo y el área del polígono es tan pequeña que se considera lo mismo. Podríamos decir que la diferencia entre las áreas es despreciable.
Es como si tú estás en una báscula montado y se te monta una hormiguita o un zancudo. El peso de ese zancudo es despreciable comparado con el peso tuyo. Entonces, la diferencia entre las áreas es una diferencia despreciable comparado con la similitud entre las mismas. Entonces, si llamáramos, óyase bien, si llamáramos A, C, el área del círculo, y A sub P, el área del polígono, entonces, ¿qué podemos decir? Que el área del polígono va a ser igual o casi igual al área del círculo cuando el número de lados aumenta. Pero, repetimos, esta área del polígono está limitada por el área del círculo. El área del círculo es el límite del área del polígono. Escribiendo esto en forma de límites, simplemente lo que decimos es que el límite del área del polígono, cuando su número de lados o sus lados tienden a una cantidad muy grande, nosotros la llamamos K, va a ser igual al área del círculo. Miren, entonces, ¿qué podemos decir? Simplemente el límite es la diferencia entre las dos áreas del círculo y del polígono, siempre y cuando esa diferencia sea lo más pequeña posible. Repetimos, el límite entonces se define, hablando de este caso, como la diferencia entre el área del círculo y el área del polígono, siempre y cuando esa diferencia sea muy pequeña, tan pequeña que se podría considerar despreciable. Y decimos que algo es despreciable cuando es muy pequeño comparado con el objeto en sí. ¿Listo, amigos? Aquí tenemos entonces la definición de límite, una definición sencilla, fácil de aprender y rápida. Recuerden seguirnos viendo, seguirnos escribiendo. Recuerden también que las matemáticas se aprenden haciendo. Nos vemos en otra ocasión. Chao.